caprichosas vueltas que lleva para que esta zona, ¿no? Del túbulo distal, la zona de la mácula densa, se encuentre, ¿no? Cercano, tome contacto, casi cercano, muy cercano a lo que es parte de la arteriola aferente, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí está la zona, digamos, de contacto, encuentro entre lo que es túbulo contorneado distal y parte, ¿no? De la arteriola aferente. ¿Ok? Muy bien, entonces este aparato yuxtaglomerular que acabamos de ver como uno de los protagonistas, ¿no? De este caso clínico, es que les decía el contacto, ¿no? El túbulo contorneado distal con la arteriola aferente, ¿no? En la zona de la mácula densa que decimos. Y ahí están las células especializadas aquí en la arteriola, las células yuxtaglomerulares. Acá están las células de la mácula densa del túbulo contorneado distal, ¿no? Cercanos, y además entre ellos hay una interacción y para como una forma de tenerlos fijos también, ¿no? Células mesangiales. Nosotros tenemos células mesangiales adentro, o sea, me refiero dentro del corpúsculo, lo que es tomando contacto con lo que es tenemos, miren ahí los podocitos, el glomérulo en general, dentro de la cápsula de Bowman, son mesangiales internas, ¿sí? Dentro del corpúsculo, pero también tenemos en esta zona externa células mesangiales que colaboran, ¿no? Con este aparato yuxtaglomerular. Entonces, así que, bueno, decía, pared de la arteriola, y que es importante en la arteriola, estas son especializadas, o sea, están las células yuxtaglomerulares, es cierto, pero también hay fibras musculares lisas, ¿no? Son fibras musculares lisas llamadas células yuxtaglomerulares, que son muy sensibles a los cambios, al flujo sanguíneo, cambios en flujo sanguíneo, cambios en la presión arterial, ¿no? Son sensibles a ello. ¿Sí? Entonces este aparato regula la presión de la sangre en el riñón junto con el sistema nervioso autónomo, o sea, ambos ayudan. Entonces es importante este aparato porque regula la presión de la sangre. ¿Ok? La autorregulación renal en general, ¿no? Tenemos diferentes mecanismos. El mecanismo miogénico, ¿no? Muscular, se genera a partir de las fibras musculares lisas, justamente en las arterias aferentes. Estas fibras musculares se contraen en respuesta al aumento de la tensión arterial. O sea, cuando las fibras musculares de las arteriolas se contraen, al captar, ¿no? Un incremento en la tensión arterial, se manda una señal. Y esa contracción, en respuesta al aumento de la tensión arterial, justamente esa contracción va a buscar como un mecanismo compensatorio para que no sea tan alto, ¿no? El incremento de la presión arterial. El incremento de la presión arterial se contrae y entonces van a impulsar un mayor volumen de sangre a través del glomérulo. Pero tenemos también una retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, si esto aumenta, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? O sea, si se eleva, ¿no? La presión arterial, se eleva justamente la presión en esta zona localizada porque las fibras musculares se contraen las arteriolas, entonces va a haber un mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Y este mayor flujo sanguíneo genera una presión hidrostática mayor. Y si genera una presión hidrostática mayor, va a haber una mayor filtración. O sea, la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Va a elevarse. ¿Sí? Va a elevarse. Y entonces, si aumenta la tasa de filtración glomerular, también la velocidad con que pasa. Este volumen sanguíneo va a elevarse y esto disminuye la reabsorción, porque como es un mayor volumen, el flujo sanguíneo es mayor velocidad, ¿no es cierto? Pasa tan rápido que no va a haber mucho tiempo para la reabsorción de agua, de solutos, en general, sobre todo de solutos, ¿no? Entonces, por eso la tasa de filtración elevada, que genera como consecuencia, disminuye la tasa de reabsorción. Recuerden que la reabsorción se da no en el glomérulo, ¿no? Esta se da en los túbulos de la nefrona. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? La mácula densa inhibe la liberación de óxido nítrico. ¿Ok? El óxido nítrico es un vasodilatador. El óxido nítrico va a enlentecer el proceso, pero la mácula densa, al inhibir la liberación de óxido nítrico, está generando mayor vasoconstricción. Entonces, que el flujo sanguíneo es igual,
salga mayor volumen sanguíneo, ¿no? Que siga impulsándose esa salida del volumen sanguíneo, porque la mácula densa está pues en el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, inhibe la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, ¿qué está buscando? Una vasoconstricción. Ahora, las arteriolas aferentes se contraen. Lo que les decía que se correlaciona con esto, ¿no? Arteriolas al contraerse buscan regular el flujo sanguíneo a este nivel, a nivel del glomérulo renal. Entonces tenemos aquí, ¿no? El proceso, el mecanismo. Se da ahí está estorbando, ya. Se da el estímulo, entonces se altera la homeostasis porque aumenta, ¿no? Este flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una tasa de filtración glomerular, ¿m? Que va a captar este aumento, ¿no? Por ejemplo, el aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces ahí tenemos receptores, ¿sí? La tasa de filtración glomerular aumenta. Entonces tenemos receptores de aumento de tasa de filtración glomerular, donde ahí están las células de la mácula densa, ¿no? Del aparato yugular glomerular, que van a captar esto. Entonces, la aferencia a la orden, se detecta un aumento del ingreso de sodio, cloro y agua. O sea, aumenta, entonces, obviamente, se aumenta el flujo sanguíneo, lo que se detecta es que se incrementa la concentración de sodio, cloro y agua. Esa es la vía aferente, de entrada, ¿no es cierto? Aferentes de entrada. Entonces, ya, acá hay receptores, es cierto, pero los centros de control es todo este aparato yuxtaglomerular que va a hacer, que provoca, ¿no? Que hemos visto las células de la mácula densa que hacen, disminuyen o inhiben la secreción de óxido nítrico, que les decía que es un, ¿no? Vasodilatador. Entonces aquí la referencia a los efectores, ahí está la arteriola aferente de un vasodilatador, se amplía la luz de la arteriola e ingresa. ¿Listo? Más lentamente. Perdón, aquí va a haber aquí va a haber entonces como consecuencia una constricción. Y si hay una constricción, o sea, disminuye la luz, estoy hablando al revés, disminuye la luz de la arteriola aferente, provoca una constricción, ¿sí? Una constricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando de forma localizada la arteriola aferente que tiene una constricción, disminuye el flujo sanguíneo en el glomérulo. Pero esto ya es compensatorio. O sea, aquí nos dice aumento de la tasa de filtración glomerular. Para compensar esto, ¿qué hacemos? Se provoca una constricción de la arteriola aferente, hay constricción, disminuye la luz del vaso sanguíneo, entonces pasa menos flujo sanguíneo al glomérulo. Y al pasar menor volumen de flujo sanguíneo, disminuye la tasa de filtración glomerular. O sea, esto ya es el mecanismo de compensación. ¿Ya? Ese ya es el mecanismo de compensación. Un segundito, por favor. Ok, disculpen, regreso, estaba un ratito, estaba viendo que esté conectado todo. Ok, entonces les decía, ok, disminuye la secreción del óxido nítrico, estamos bien, ¿no? Creo que estamos aquí, ¿no? Entonces les decía, el óxido nítrico, ¿qué es? Un vasodilatador, acá disminuye, ¿no? Entonces, si esto es un vasodilatador, pero se inhibe la secreción del óxido nítrico, ¿qué pasa? Va a haber vasoconstricción, ¿sí? Entonces, si este vasodilatador y disminuye su secreción, esto es un
entonces provoca una vasoconstricción y la vasoconstricción disminuye la luz, entonces ingresa menos volumen de sangre, ¿ah? Menos flujo sanguíneo hacia el glomérulo. Y al ingresar menos volumen sanguíneo, obviamente menos volumen, ya va a haber menos presión hidrostática, por lo tanto la tasa de filtración glomerular va a disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, retorna a la homeostasis cuando la respuesta de la tasa de filtración glomerular se normaliza, ¿no? Entonces, como ya se normalizó, se inhibe ya, ¿no? Baja la tasa de filtración, ya el estímulo disminuyó, ¿ok? Es una forma de autorregulación en el mismo riñón. Ok. Regulación está a nivel renal. Regulación neural. Siguiente nivel, ¿no? Entonces, los riñones están muy inervados, ¿sí? Las fibras básicamente que lo inervan son simpáticas. Entonces, si hay una intensa estimulación simpática, ¿cuándo se puede dar? Por ejemplo, cuando hay ejercicio, hay una hemorragia, pérdida de volumen, ¿no? De volemia rápida. Entonces, se estimula las vías simpáticas. ¿Para qué? Para que las arteriolas aferentes se contraigan. Entonces el volumen de orina disminuye. Entonces, si hay una hemorragia, pues lo que buscamos es conservar volumen. Entonces ya no vamos a esperar que eso no retroceda, pues, ¿no? Entonces lo inmediato, lo más rápido para responder o ejercicio que también se ha perdido agua por la piel, por sudor, evaporación, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Disminuimos el radio de las arteriolas aferentes contrayéndolas para que pase menos flujo sanguíneo a los glomérulos. Y finalmente, menor volumen, como consecuencia, pues menor volumen de orina va a eliminarse, ¿no? Entonces, menor diuresis. ¿Para qué? Para conservar la volemia, aumentar la disponibilidad de sangre hacia otros órganos. En general, bloqueamos el volumen total, ¿no? Que pasa de sangre hacia los riñones, o hacia las nefronas, ¿no? Mejor dicho, con la contracción de las arteriolas aferentes, ¿ok? Para conservar volemia. ¿Ok? Regulación neural, regulación renal. Ahora, hormonal. Ya habíamos mencionado a la angiotensina 2, ¿no? Que es un potente vasoconstrictor. Contrae entonces las arteriolas. Esta contrae ambas, no solo la aferente, ¿no? Contrae tanto las arteriolas aferentes como las eferentes. Y de esa manera, pues también disminuye la tasa de filtración glomerular. Y tenemos el otro extremo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? El día de ayer, el péptido natriurético atrial. Este va a trabajar sobre quién? Las células mesangiales. Si relaja las células mesangiales, aumenta el área de superficie capilar y la tasa de filtración glomerular. Les había hablado de las células mesangiales, no me estoy refiriendo a las células mesangiales aquí, ¿no? Las que interactúan con el aparato juxtaglomerular. No, estoy hablando de las células mesangiales que están aquí dentro, interactuando con el glomérulo y los podocitos, ¿ya? Relaja estas células y aumenta entonces el área de contacto, el área de superficie de contacto, ¿no? Entre capilar, o sea, el glomérulo, ¿no? Y de esa manera aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Recordemos, ¿no? Bueno, acá no se recuerda, ¿no? De dónde que este péptido se produce en respuesta a la distensión de la aurícula. Entonces, si tenemos un volumen aumentado, hay mucho volumen de líquido, volumen de agua en la sangre, ¿no? En general, el medio interno, pues se distiende la aurícula, ¿sí? Se estira la aurícula por una mayor precarga, ¿no? Entonces, al distenderse mayor volumen, ¿qué queremos? Eliminar ese volumen, mucho volumen, ¿no? Mucho esfuerzo está haciendo la aurícula. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos, relajamos el mesangial y aumentamos el área de superficie, aumentamos tasa de filtración glomerular. Y si aumentamos tasa de filtración glomerular, finalmente lo que estamos estimulando es que haya una mayor diuresis, ¿sí? Mayor diuresis. Muy bien.
Entonces acá les estoy en este cuadro resumiendo cómo regulamos esa tasa de filtración glomerular mediante la autorregulación renal, que les decía mecanismo miogénico, o sea, el músculo liso de las paredes de la arteriola aferente, ¿sí? Retroalimentación túbulo glomerular por el ingreso de cloro, sodio y esto captado por la mácula densa, y una regulación luego es renal, ¿no? Que finalmente hace que disminuya, o sea, si se estimula, se estira la fibra del músculo liso, ¿no? Por aumento de presión arterial, por ejemplo, se estimula porque disminuye, se inhibe la liberación del óxido nítrico generando, ¿no? Por parte del aparato justoglomerular generando constricción de las arteriolas aferentes, ambas van a disminuir la tasa de filtración glomerular. La regulación neural que les había dicho es una actividad simpática. Obviamente, si es simpática, el mediador es noradrenalina. Ajá. Sus receptores son alfa 1, este nivel renal, sus receptores son alfa 1, aumenta la liberación de renina. ¿Para qué? Para bajar la tasa de filtración glomerular. Conservar volemia, ¿no? Para eso, conservar líquido. Y la regulación hormonal, que tenemos dos opuestos, ¿no? La angiotensina 1 opuesto al péptido natriurético atrial que acabamos de mencionar. La angiotensina provoca disminución de la tasa. El péptido natriurético aumento de la tasa para mayor diuresis, aquí menor diuresis. ¿Ok? Acá conservar volumen, aquí disminuir la volemia. ¿Ok? Entonces ya están 1, 2, 3 niveles de regulación de la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Ya hace un momento escucharon y ya se habló ayer también con mucha paciencia, se habló de la ADH, hoy día también se ha mencionado, ¿no? Entonces, la ADH, dijimos, que se libera cuando aumenta la osmolaridad plasmática, o cuando disminuye el volumen o disminuye el líquido intersticial, que al final de cuentas es lo mismo. Hay osmorreceptores en el hipotálamo y si se estimula, ¿no? Aumenta, ¿no? La osmolaridad, disminuye el volumen. ¿Qué hacemos? Hay orden para que el hipotálamo y luego obviamente almacena en la neurohipófisis, finalmente liberan la ADH. La ADH se libera, circula y llega a las células. ¿Qué células? Específicamente las principales de los túbulos colectores y el túbulo contorneado distal para que esto expresen, o sea, que vayan a la superficie de membrana apical, las acuaporinas, y entonces se permeabilizan. Esta zona es más permeable al agua, se reabsorbe agua, ¿no? Y con eso disminuye la osmolaridad plasmática y también busca aumentarse la volemia. Listo, llegó a su hay retroalimentación, o sea, si ya bajó la osmolaridad, ya el volemia está normal, pues ya se bloquea este proceso, ¿no? No puede todo el tiempo estar estimulándose a la ADH, ¿no? Así es, de esa manera se regula. La vasopresina, ya habíamos hablado el día de ayer, hemos comentado todo esto de la vasopresina, ya está suficiente. Muy bien, ya habíamos comentado cómo al llegar a la vasopresina llega a la membrana basal donde hay receptores y hacia la membrana apical pues la expresión de las acuaporinas para que se reabsorba agua. Es parte de la regulación renal, pero justo lo habíamos visto como regulación en general del medio interno, ¿no? Que obviamente está muy relacionado. Ujú. Y aquí les recordaba, ¿no? Porque esto es parte de la regulación. Cómo es pues que hay distintos transportes y permeabilidad, transporte pasivo, transporte activo, que varían a niveles diferentes de los túbulos, ¿no? En nefronas de los túbulos renales. Y es así que les contaba que el máximo transporte, porque hay bastante reabsorción, más o menos les decía el 65% de reabsorción, se da en el túbulo proximal, donde puede haber mucho transporte activo para lo que es sodio, cloro y permeabilidad, porque esa apertura, ¿no? Hay canales de agua, acuaporinas, canales de cloro, canales de sodio también, y también puede haber un transporte de urea. La rama descendente fina y la ascendente fina no tienen transporte activo, pero la descendente fina tiene suficientes, o sea, buena cantidad de abundantes acuaporinas para reabsorber agua, y bueno, tiene poco, pero es posible que en ambas
se puede, sea permeable, ¿no? A lo que es cloro, sodio y urea, ¿no? Pero en poca cantidad. En cambio, la rama ascendente sí tiene un fuerte transporte activo, hemos visto más que todo de tipo cotransporte, ¿no? Para la reabsorción de solutos, había cotransporte, ¿se acuerdan? De potasio, sodio y dos cloros, ¿no? Ese era un principal importador que está en la rama ascendente gruesa, o sea que hay reabsorción de solutos. Y en el túbulo distal puede haber también transporte activo, así como el túbulo colector, conducto colector. Pero sobre todo la reabsorción de agua depende pues de la acción de la hormona antidiurética. Y se vio que en el conducto colector medular, ya el grueso, el túbulo más grueso que va a ir hacia la papila renal, también se estimula la urea a través de la hormona antidiurética. Muy bien, acá se resume toda la regulación hormonal que provoca ya sea reabsorción o secreción a nivel tubular. Mencionamos a la angiotensina 1, ¿no? Que es un impotente vaso constrictor, ¿no? Sí, y regula el volumen sanguíneo. Entonces, si hay disminución del volumen sanguíneo o si hay baja tensión arterial, pues se estimulará la liberación de angiotensina a través de ese sistema renina-angiotensina, ¿sí? Para estimular también a nivel renal que tenemos, estimular la actividad de cotransportadores sodio-protones, en donde los túbulos proximales, ¿sí? Cotransportadores también para reabsorción de estos efectos, reabsorción de estos electrolitos. Miren, hay reabsorción de sodio y agua. Esto incrementa el volumen sanguíneo y tensión arterial. Pero fíjense, acá sí hemos ido comentando de la aldosterona, la antidiurética, todo. No, miren, esta reabsorción donde lo estimula en el túbulo proximal. Ojo, ¿no? Es el efecto de la angiotensina 2. La aldosterona, sí, pues cuando hay la angiotensina 2 estimula, ¿no? En las glándulas suprarrenales que se libera aldosterona. Sí, ese es el principal estímulo, pero también hay otro estímulo importante para que se libere aldosterona, los niveles de potasio. Sí, estimulan. ¿Qué cosa? Si los niveles de potasio están bajos o altos, sería la pregunta. ¿Cuándo se libera aldosterona? Cuando en plasma. ¿Cómo estarían los niveles de potasio? ¿Qué dicen? Cuando se estimulan, por sus principales estímulos, ¿no? Para la liberación, en este caso, de la aldosterona. Hola, hola. Alumnos, ¿están allí acompañándome? Ya me siento sola, no dicen nada. Griselda, Marjorie, Gabriela, Juan. ¿Y dónde está Luciana? Sí, estoy acá, doctora. Ya, si están vivos y sobre todo la cosa es despiertos. Entonces yo les preguntaba, la aldosterona, el estímulo, la angiotensina 2 nos queda claro, ¿no? Pero ¿qué más hace que estimule? El potasio en plasma, ya, la concentración de potasio en plasma. Pero ¿cuándo se estimula la liberación de aldosterona? ¿Cuando el potasio en plasma está elevado o está bajo? Cuando esté bajo. Cuando está bajo. Entonces, ¿qué hago? Dicen, estamos en apuros, dicen. Entonces, ¿cómo hacemos? Veamos el efecto, pues revisemos el efecto. Yo no me lo memorizo. Ay, ¿cómo hago? Ya. ¿Qué hago? Me acuerdo. El efecto aldosterona es aumentar la secreción de potasio en orina. Y por supuesto, lo contrario, reabsorber sodio, ¿no? Ya, eso sabemos. Pero, si aumentamos la secreción de potasio, o sea, secreción quiere decir hacia los túbulos. Quiere decir que el potasio lo tengo que eliminar. O sea, no lo tengo. La aldosterona es la que estimula su eliminación. ¿Mm? Entonces, si aumenta la secreción, los niveles de potasio en el plasma, ¿cómo estarían? A ver, Juan, vuélvetelo a evaluar esa parte.
Sí, sí, debe estar alto, sí. Alto, ¿no es cierto? Que va a No te eliminarlo. preocupes, tú dices, "Ah, pero por eso le estoy enseñando cómo relaciono sin memorizar tanto. Lo que sí siempre me tengo que acordar es que la aldosterona es para secretar potasio. Pero yo repaso. ¿Por qué? ¿Cómo me acuerdo? Porque es lo contrario del sodio. Ustedes se acuerdan muy bien que la aldosterona estimula la reabsorción de sodio. Ya, entonces, el potasio, ¿qué ocurre? Lo contrario. Lo contrario es secreción. Entonces, si la aldosterona busca eliminar potasio, ¿qué quiere decir? Lo lógico es que en el plasma el potasio, si está elevado, estimula la aldosterona. ¿Ok? Su mecanismo sitio de acción. Ay, ¿dónde se me perdió el lapicero? Acá está, ya. Entonces, aumenta la actividad de las bombas de sodio y potasio en la membrana basolateral, canales de sodio, en fin, en membrana apical. Su trabajo es en membrana apical de las células principales del tubo colector y la última parte del túbulo distal, ¿no? Ahí lo fuerte es en el tubo colector. Y lo que hace es, pues, reabsorbe sodio y al reabsorber el sodio se incrementa la reabsorción de agua como consecuencia. Esto hace que aumente el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial, ya como consecuencia. Entonces, aumenta la reabsorción de sodio y aumenta reabsorción, secreción de potasio. Ya está la angiotensina 2, está la aldosterona, la ADH. Ustedes, lo tengo bien claro, ¿no? La ADH. Y les decía que si la osmolaridad es mayor a 300, ¿no? 300 para arriba, o disminuye la volemia, decíamos que se promueve la liberación de ADH, ¿no? Se libera desde la neurohipófisis o directamente se estimula desde el hipotálamo, pasa a neurohipófisis y de allí pues circulación sanguínea. Y el mecanismo es que en ese ratito ya hemos hablado, había imágenes en las cuales se veía cómo la acuaporina 2 se expresa en la superficie, en las membranas, superficie de membranas apicales de las células principales, ¿no? Obviamente el tubo colector. ¿Ok? Y entonces su efecto pues es reabsorción de agua, ¿sí? Para disminuir osmolaridad, para aumentar volemia, ¿no? El péptido natriurético ya sabemos que es opuesto, se produce cuando las aurículas del corazón se estiran, ¿no? Entonces aquí suprime reabsorción de sodio y por lo tanto, al quedarse el sodio en los túbulos renales, ¿quién lo sigue? El agua. Por eso se pierde sodio y se pierde agua debido al péptido natriurético. Su nombre lo dice natriurético. Natrium es sodio. Diuresis, diurético que produce natriuresis. Natriuresis es eliminar, pues natriuresis, así como decimos diuresis, es eliminar en la orina. ¿Qué buscamos eliminar en la orina? Sodio, por eso dice su nombre. Natrium es sodio. Natriurético, o sea, un péptido que provoca eliminar sodio en la orina. Su nombre lo dice. Entonces ahí está el efecto, aumenta la excreción de sodio. Natriuresis. ¿Listo? Eso provoca mayor diuresis, eliminación también de agua, ¿no? Entonces, con eso disminuimos volumen, disminuimos tensión arterial. Y aquí la novedad sería la última hormona, ¿no? La hormona paratiroidea, producida por las glándulas paratiroides, ¿no? Ahí están las glándulas que lo producen, glándulas paratiroides. ¿Cuándo se da? Cuando los niveles de calcio son bajos. Bajos niveles de calcio, ajá. Entonces, ¿que en los riñones también? Sí. ¿Dónde? La primera parte del túbulo distal, ¿sí? En las membranas apicales, ¿qué hay? Canales de calcio. Entonces, cuando está esta hormona, llega, ¿no? A los riñones, estimula la apertura de canales de calcio. ¿En qué sentido? En las membranas apicales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Perder calcio? No, reabsorber calcio. Entonces, por eso dice, niveles bajos de calcio rápidamente se reabsorberá el calcio, ¿no? Del líquido filtrado que va a perderse como orina, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En el túbulo distal, primera parte, se reabsorberá más calcio, ¿sí? Entonces sería un último efecto de las hormonas que influyen en la reabsorción y secreción tubular, ¿no? Ahí está. ¿Ok?
Hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda. Listo. Aquí vamos a descansar unos 5 minutitos para hablar ya casos, cuando se ingiere sal y todo eso que va para rato, ¿sí? Vamos a descansar unos 5 minutitos, ¿qué hora es? ¿O no descansamos? A ver, ¿cómo estamos con la hora? 10:57, ¿no? A ver, nos sacudimos. Entonces, solo 2, 3 minutos nada más, porque vamos a retomar el tema, en este caso, en ingesta de sal. ¿Ya? Ok.
Hola, hola. Listo, es un tiempo, un espacio corto. Después ya vamos a tomar una pausita más grande, ¿sí? Para que usted ya tome su refrigerio, etcétera. Pero por ahora es un espacio corto para tomar agüita, nada más era, o algo así, ¿no? Entonces regresamos. Uy, no, un ratito, voy a mejor dejar de compartir. Sí, ya, ahora sí. Entonces, otra vez. Ya está, me avisan si hay algún problema. No sé si compartir pantalla completa o solo la ventana. ¿Se mueve cuando muevo las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Así se mueve. Entonces ya, sigamos entonces. Entonces, ¿cómo es la regulación con la homeostasis? Por ejemplo, cuando hay ingesta de sal, ¿no? Entonces veamos ese proceso. Entonces, el estímulo, ingesta de sal, obviamente en alimentos, ¿no? Con mucha sal. Entonces, si ingerimos solo sal, mayor sal en alimentos, no hay mucho cambio en el volumen, en realidad en la volemia, ¿no? Pero aumenta la osmolaridad. Y entonces se van a generar, nuestro organismo va a buscar entonces compensar esto con dos mecanismos, la sed y secretar vasopresina. Entonces, a ver, empezamos con lo que conocemos la secreción de la ADH o vasopresina y sabemos ya que en los túbulos, células principales, ¿no? El túbulo contorneado distal y el colector, ¿no? Va a haber una mayor reabsorción de agua, solo de agua, no de sal, porque la ADH es solo apertura acuaporinas, así que no hay más iones, solo sal. De esa manera los riñones conservan agua. Muy bien. Se promueve, ¿no? Que nuestro hipotálamo nos estimule para que nosotros vamos a ingerir agua. Entonces, si aumentamos la ingesta de agua, esto también va a ayudar, ¿no? Va a ayudar en el proceso en el cual para conservar volumen, ¿sí? Volumen del líquido extracelular. O sea, al igual que la reabsorción del agua, la ingesta de agua hace con más directo, más fuerte, un aumento del volumen del líquido extracelular. Entonces, por ambos mecanismos va a aumentar, hace que aumente la presión arterial, ¿sí? Muy bien. Y por el otro lado, también el aumento del líquido extracelular hará pues que los riñones, ¿sí? Se activen. Entonces, si aumenta el volumen, luego, ¿no? Por la sed aumenta el volumen, los riñones van a empezar a trabajar más, pero esta vez los riñones van a excretar tanto sal como agua, ¿sí? Entonces, una respuesta más lenta. Lo rápido fue todo esto, ¿no? El aumentar la presión arterial, todo, pero un poco más lento porque no es que ahí mismo tomemos líquido y vamos a orinar, ¿no? Eso es poco a poco. Recordemos que nuestra tasa de filtración y la tasa luego de excreción es 1 mililitro por minuto, la excreción, ¿no? Entonces, por eso mientras se produce la orina, todo eso, bueno, ya, ahí se va a excretar sal y agua, una respuesta lenta, ¿ok? Entonces, la ingesta de agua hará que la osmolaridad de forma rápida, al aumentar volumen, al diluir, ¿no? Las sales en el agua, los solutos en el agua, en la volemia, hará pues que la osmolaridad regrese a la normalidad, porque la ingesta de sal provocó un incremento en la osmolaridad. Entonces, con la ingesta de agua, regresa a la normalidad, ¿sí? Los riñones, al excretar sal y agua, también harán pues que al excretarse la sal, también pues ayudan a que la osmolaridad retorne a sus valores normales. A su vez, esta mayor excreción de sal y agua como respuesta lenta también va a colaborar pues con el volumen sanguíneo, ¿no? Disminuyendo el volumen sanguíneo, regulando también la tensión o presión arterial. ¿Qué más?
la tensión arterial. Al aumentar, hay reflejos cardiovasculares que harán que rápidamente disminuya la presión arterial, por ejemplo, una vasodilatación de las arteriolas periféricas. Hará pues que esa respuesta de forma rápida también se regrese a la presión arterial normal. Y entonces, por estos mecanismos, tanto volemia como presión arterial y osmolaridad van a regresar a los niveles normales. Muy bien, después de la ingesta de sal, y como sabemos que en nuestras comidas cada vez aumenta, ¿no? La sal para dar un sabor agradable a las comidas después que se genera todos estos mecanismos. A veces esto puede fallar, por eso ponemos aquí un asterisco, ¿no? Si la persona tiene desórdenes de la presión arterial, este mecanismo no es tan eficiente, no es tan rápido, ¿no? Entonces, por eso las personas con presión arterial elevada, pues tienen que disminuir su ingesta de sal. Muy bien. Aquí hablo un poquito nuevamente, estamos hablando de regulación, el balance de sodio y volumen en el LEC, ¿no? Justamente lo que comentamos anteriormente, que el cloruro de sodio, o sea, la ingesta de sal eleva la molaridad, y acá están los dos mecanismos que acabo de comentar. O sea, esto es un comentario de la imagen también, ¿no? A propósito del incremento de sal, por ejemplo, en la dieta. ¿Qué más? La aldosterona controla el balance de sodio. Sí, ya saben que la aldosterona es una hormona esteroidea, se produce en la corteza suprarrenal y que estimula reabsorción de sodio y también, no olvidemos, secreción de potasio en túbulos distales y colectores. ¿Sí? ¿Qué células de estos túbulos? Las células principales. Muy bien. ¿Cómo así, no? Ayuda también con eso, porque tiene canales, dos canales, el canal ENAC y el canal ROMK-ROM. Estos dos canales son para reabsorber sodio. Y también se aumenta la actividad de la bomba de sodio-potasio, ATPasa, ¿no? Esta bomba para regular los niveles, ¿no? De estos elementos. Porque no, se ingresa en la membrana apical, ingresa sodio y sale potasio, ¿no? Luego, por canales de potasio, quien hace que luego de la célula epitelial, o sea, que entró por la membrana apical, pase de la membrana basal, salga a los vasos, la bomba de sodio-potasio. Muy bien. Otro aspecto aquí, la hipotensión es la que estimula la secreción de aldosterona, hemos dicho, y la hiperpotasemia. Acabamos de, ¿no? de ver cuáles son los dos estímulos para que se secrete aldosterona. Que también la disminución de tensión arterial produce que haya más angiotensina 2 y la angiotensina 2 también estimulará la secreción de aldosterona. ¿Ok? Ahí están las características de la aldosterona, ¿no? En la corteza suprarrenal, específicamente la zona glomerular, ¿no? La corteza suprarrenal es un esteroide llamado mineralo corticoide, su vida media también es de 15 minutos, ¿no? Al igual que la de la ADH. ¿Sí? Y ahí están los factores que estimulan, ¿no? Disminución de tensión arterial, vía renina, hipercalemia, ¿no? ¿Y quién inhibe su liberación? Estos dos se estimulan, pero ¿quién inhibe? El péptido natriurético, es el que inhibe la liberación de la aldosterona. Sus blancos, células principales, túbulo colector y distal, ¿listo? Y allí hay un receptor interno citoplasmático, el receptor mineralocorticoide, en estas células principales. Y una vez que se une la aldosterona a su receptor, incrementa reabsorción de sodio a través de la síntesis de estos dos canales, ENAC y RONC, y estimula también la excreción de potasio. La bomba de sodio-potasio ayuda a que el ion sodio, pues que ingresó por estos canales desde los túbulos, de la luz de los túbulos, pase por la membrana basal y vaya hacia los vasos sanguíneos. Ya está. Ahí está lo que le hablábamos de la aldosterona, ¿no? La aldosterona se liberó en sangre, después, ¿no? Que de las glándulas suprarrenales lo liberaron, ¿sí? Ingresa la aldosterona como es un esteroide, pasa nomás la membrana. Esta es membrana basal, esta es membrana apical, ¿sí? Nos encontramos en las células principales de la nefrona distal, o sea, túbulo distal y mitad del túbulo distal y túbulo colector, ¿ok?
Ahí está, ingresa, porque es un esteroide, pasa nomás, ¿no? La bicapa lipídica y se encuentra con su receptor. Este triangulito no es el receptor mineralocorticoide. La aldosterona se une a su receptor y ambos son factores, es un factor de transcripción que ingresa al núcleo, o sea, juntos, ingresa al núcleo y estimula la transcripción. Se produce el ARN mensajero de, de canales nuevos. Sí, vemos aquí cómo se van a formar canales nuevos, proteicos y de bombas, o sea, se forman nuevas bombas de sodio y potasio, que es una bomba TPasa, y acá vemos nuevos canales. ¿Ok? Listo. Ahora, también no solo estimulan formación de nuevos canales y de nuevas bombas, sino los ya existentes, ¿no? Estos canales ya existentes, ROMP, ENAC, que conocemos, o las bombas ya existentes, ¿qué es lo que hace? Modula, o sea, estimula su funcionamiento de estos ya existentes, o refuerza, ¿no? Su existencia, que se queden ahí manifestados. Ok, entonces este es un canal de potasio para la salida, secreción de potasio. ¿Sí? Y el otro es un canal de sodio para su reabsorción. Entonces, para que el sodio salga, les decía, de la membrana basal, salga hacia los vasos sanguíneos, y para que ingrese el potasio está la bomba de sodio-potasio. ¿Ok? Ahí está todo ese proceso que hablamos de efecto de la aldosterona. Muy bien. Y aquí está mostrando lo que ya les había mostrado ayer, pero ya más pertinente en este momento, que era pues que los bloqueadores del receptor mineralocorticoide directamente sobre este receptor, bloquean a este receptor y por lo tanto al bloquearlo, justo acá en el sitio de unión, ya la aldosterona no se puede unir. Entonces son estos dos, la espironolactona y el plerenona. ¿Sí? Estos son entonces diuréticos que impiden la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua. Y otros diuréticos tenemos allí los bloqueantes de canal de sodio, o sea, estos canales de NAC y RONC, ¿no? Entonces, son la milorida y el triamtereno, también diuréticos. Muy bien. Ya les había mencionado el sistema renina-angiotensina, solamente que aquí preciso quién produce qué, ¿no? Del sistema renina-angiotensina, las células glomerulares, ¿sí? ¿No? De la arteriola aferente son las que secretan la renina. La renina ya sabes que convierte el angiotensinógeno en angiotensina, esto es en sangre, y que pues la angiotensina 1 por la ECA convierte la 1 en 2, ¿no? Angiotensina 1 y 2, ya está. Los estímulos para esto son las células granulares que están en este aparato juxtaglomerular, que son sensibles a la presión arterial, esto en la misma arteriola. La estimulación simpática por el centro cardiovascular también estimula. Y la retroalimentación paracrina, o sea, desde las células paracrina, de células paracrinas, células cercanas, o sea, células de la mácula densa, donde están las células de la mácula densa, en el túbulo contorneado distal, ¿no? Esas células específicamente en esa zona del túbulo contorneado distal que está en contacto con las células juxtaglomerulares de la arteriola aferente, que ya me han visto la imagen al principio. Aquí se está reforzando el efecto de la angiotensina 2. En realidad, les decía, prácticamente la angiotensina 1 no es muy activa, les decía. Aumenta la secreción de vasopresina, sí, tiene un efecto suave, pero la angiotensina 2 es más fuerte porque no solo estimula la sed, sino que es el más potente vasoconstrictor de nuestro organismo. Angiotensina 2, vasoconstrictor, ¿sí? Y a su vez la misma, ¿no? La presión arterial que provoca, bueno, produce angiotensina 1 a partir, ¿no? del angiotensinógeno por efecto de la renina. También activa la angiotensina 2 para que estimule la sed, para que sea vasoconstrictor, pero que también estimula el aumento de la presión, o sea, para que se produzca el aumento, no es que este sea el estímulo, sino que el efecto de la angiotensina es aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué provoca? ¿Cómo se provoca esto? Hemos visto por estímulo de la sed, por vasoconstrictor,
y también se activan los receptores, o sea, ¿cómo se asegura con los receptores de angiotensina 2? ¿Dónde están los receptores? En el centro cardiovascular, aumentando la actividad simpática también, tanto el corazón como vasos sanguíneos para que haya la vasoconstricción y en el corazón, pues para que haya una mayor fuerza de contracción del corazón. La angiotensina 2 a su vez también aumenta, por otro lado, aumenta ya sabemos la resorción de sodio, como estimulando la liberación de aldosterona. ¿Mm? Aquí está un poco más detallado las vías de este sistema renina-angiotensina. Bueno, acá está la vida media de la angiotensina 2. Miren, la vida media es cortísima porque su efecto es muy potente, 1 minuto. La vida media de la renina sí es de 10 a 20 minutos. O sea, la renina constantemente estaría estimulando que finalmente se forme la angiotensina 2. Pero la angiotensina 2, su efecto es solo 1 minuto. ¿Ok? Listo. Entonces, factores que estimulan, pues la disminución de la presión arterial. Entonces, vemos, disminución de la presión arterial, disminuye la presión arterial, disminuye la tasa de filtración glomerular en los riñones, por supuesto. Entonces, finalmente, esto estimula la mácula densa. Y la mácula densa, pues, estimulará las células granulares. ¿A qué me refiero a células granulares? Son las células juxtaglomerulares, ¿sí? Las células juxtaglomerulares o granulares es lo mismo, de la misma arteriola aferente. Este es el efecto que conocemos de este sistema renina-angiotensina, ¿sí? No, que se activa, perdón, el sistema renina-angiotensina está acá, perdón. Pero ¿cómo se activa este sistema? Por las células juxtaglomerulares o granulares de la arteria aferente, y esta es la vía por la cual se estimula la activación de estas células para que produzcan y liberen renina. Pero también esto, ¿cómo también se puede estimular? Porque el centro de control cardiovascular capta la disminución de la presión arterial y por vía simpática también se estimula a estas células granulares o juxtaglomerulares para que liberen renina. Acá está el evento en el cual pues no se libera renina, el angiotensinógeno ya, el hígado lo liberó, está listo, ¿no? El angiotensinógeno circulando normalmente en el plasma y vemos el efecto conversor, ¿no? Angiotensina 1, la ECA, angiotensina 2 y como la angiotensina, les decía, por este lado se va hacia las glándulas suprarrenales para estimular la liberación de aldosterona, esto ya conocemos. También tiene un efecto, les decía, en el túbulo proximal también para estimular la absorción de sodio a nivel del túbulo proximal. No es tan fuerte, tan marcado como este sistema, pero también ayuda por este lado, fíjense. Después hablamos que en el hipotálamo también, ojo, la angiotensina 2 también va a estimular la liberación de vasopresina y estimular la sed para aumentar la volemia y osmolaridad disminuye, ¿no? O mantener la osmolaridad en este caso. Y por este lado, les decía, la fuerte actividad vasoconstrictora de la angiotensina 2, entonces las arteriolas de todo el organismo, periférica de todo el organismo, generan vasoconstricción y eso pues hará que aumente la presión arterial. Pero a su vez, les decía que también en el centro cardiovascular, ¿dónde está el centro cardiovascular? En el bulbo raquídeo. Ahí, para que aumente la fuerza cardiovascular, o sea, un estímulo simpático para aumentar la presión arterial. Esos son todos los efectos que tiene la angiotensina 2. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? En clases, pues los despierto, los activos, están allí, les pregunto, pero ahora estamos un poco virtual solo por esta ocasión. Así que ya la siguiente, todo es presencial. Y seguimos, ¿no? No se olviden de los péptidos natriuréticos que promueven excreción de sodio y agua. Natriuresis es su nombre que dice para pérdida de sodio, les decía, ¿no? Y les decía que no solo es un péptido natriurético auricular, ¿no? Que es en las aurículas, ¿sí? Su nombre también puede ser este, ¿no? Entonces, este auricular o atrial, les decía, ¿no? Lo mismo, sino que había uno encefálico del cerebro, ¿no? Pero esto no se encontraba en el cerebro, sino, o sea, bueno, se encontraba, les decía, pero en muy poca concentración. Pero básicamente, ¿dónde se encuentra? En las células miocárdicas de los ventrículos. ¿Mm? Ambos se liberan cuando se estiran, ¿no? Las fibras miocárdicas y estimulan su liberación. ¿Y cuál es su efecto, su evento? Disminuir el volumen sanguíneo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Dilatando las arteriolas aferentes y aumenta la tasa de filtración glomerular, por lo tanto,
Y lo que ya conocemos, disminuye la reabsorción de sodio en túbulos colectores. Y qué importante, ¿no? Suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿cómo lo hace? Inhibiendo la liberación de aldosterona. ¿Ok? Nuevamente aquí, posando para ustedes esos efectos, ¿no? Acabamos de ver a la angiotensina, a la aldosterona, hemos visto a la ADH, pero también tiene su cuadrito, ¿no? Y su vida media del péptido natriurético de 2 a 3 minutos, el atrial o auricular 2 a 3 minutos, y el cerebral o encefálico 12 minutos. Estoy quedando ya sin voz. Eh, ok, los factores, como les decía, el estiramiento miocárdico, tanto a nivel auricular como ventricular, ¿sí? Pero el ventricular, como les decía, es menos frecuente, más frecuente es el auricular. El ventricular, por ejemplo, sea cuando hay una insuficiencia cardíaca, o sea, la cosa es fuerte, ¿no? Entonces sí se libera el segundo, por eso no se menciona mucho al BNP, más es el ANP, ¿no? ¿Listo? Y veamos, ¿no? Entonces, decía, las células miocárdicas se estiran, entonces libera el péptido natriurético, ambos. Y bueno, su blanco, el hipotálamo, para inhibir a la vasopresina, o sea, inhibe menos liberación de vasopresina, para aumentar excreción de agua también, ¿no? En el riñón, ¿sí? En el riñón, en los túbulos, disminuye la reabsorción de sodio, por lo tanto, habrá excreción de sodio y agua. En las arteriolas aferentes, dilata la arteriola aferente para aumentar la tasa de filtración glomerular, o sea, para que pase más volumen de sangre hacia los glomérulos. Y disminuye el efecto o liberación de la misma renina, ¿no? Liberación de renina. A nivel de corteza ya hemos mencionado que disminuye, inhibe la liberación de aldosterona, ¿no? Con estos efectos, pues aumenta la excreción de sodio y agua. Y en el bulbo raquídeo disminuye al sistema simpático, las eferencias simpáticas. O sea, si hablamos eferencias, es lo que sale, ¿no? Ya el estímulo simpático del bulbo raquídeo, del centro cardiovascular, inhibe a estas eferencias. Y con esto disminuye presión arterial. Entonces disminuye volemia, disminuye renina, disminuye eferencias simpáticas, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la tensión arterial. ¿Ok? El control integrado, bueno, ahí estamos viendo y algunas alteraciones, ¿sí? Veamos cuánto nos quedan para medir el tiempo. Uy, aquí está el equilibrio ácido-base, creo que lo dejamos el segundo bloque, ¿no? Nuestro trabajo. Creo que sí, todo lo que es hasta aquí vamos a hacer, ¿ya? Y hasta el péptido acá, control integrado. Entonces, osmolaridad y volumen cambian y pueden hacerlo de forma independiente, como ya hemos visto. Cuando hay deshidratación, hay respuestas, ¿no? Para compensar esta deshidratación. Disminuye, si hay deshidratación, en primer lugar, más que la respuesta, las causas, disminuye tanto volumen sanguíneo como tensión arterial. Y la deshidratación, lo contrario, aumenta osmolaridad, ¿no? Que es lo que causa deshidratación. Ahora, la compensación, ahora sí, ¿no? Respuestas de compensación, habrá respuestas cardiovascular, respuesta a la angiotensina 2, la vasopresina y el mecanismo de la sed. Además, los riñones de por sí, per se, ayudan a regular la tensión arterial. Ahora, problemas endocrinos que pueden afectar el balance hídrico y provocar esto, ¿no? La diabetes insípida. Como en la diabetes insípida se produce muy poca o casi nada de vasopresina, ¿sí? Entonces, hay mucha pérdida de volumen de agua, sobre todo. Más que, no hablamos de solutos, de electrolitos, ¿no? Sino de agua. Entonces, pues se provoca también hiposmolaridad, ¿no? La diabetes insípida se pierde bastante agua, deshidratación, pero sobre todo hablamos netamente de agua, más que de solutos, ¿no? Y el otro problema endocrino
que afectan notoriamente el balance hídrico, no solo el diabetes insípida, el otro es el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Secreción inapropiada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Aumenta la actividad, o sea, se produce mucha vasopresina y por lo tanto la diuresis, hay una oliguria fuerte, ¿no? Muy poca diuresis, muy poco se orina. ¿Por qué? Porque hay mucha, en cantidades anormales de la hormona antidiurética o vasopresina. Ya, este síndrome afortunadamente no es frecuente, pero en diversos casos, tumoración, algunos otros casos laterales, ¿no? O sea, aparte, secundarios, pueden provocar alteración, ¿no? En la producción de la hormona antidiurética, provocando pues que se produzca mucha de esta hormona y pues la persona llega prácticamente a orinar casi nada por efecto de esta ADH. Muy bien. Respuestas integradas. Entonces, si disminuye volumen sanguíneo, disminuye tensión arterial, ahí está la respuesta integrada. Pero esto ya lo hemos mencionado, ¿sí? Ya lo hemos mencionado cómo que se altera tanto el sistema cardiovascular, comportamiento y riñones. Sí, ya lo hemos discutido, ahora que me acuerdo en la anterior clase, no hay problema. Y que finalmente, pues, aumentará la presión arterial y se conservará por riñones, conservamos agua y sal por acción de la aldosterona, ¿no? Y en el caso de, si hay aumento de volumen sanguíneo, mucha volemia y aumenta presión arterial, ¿sí? Igual, los mismos receptores periféricos, varoreceptores carotídeos y aórticos, y los receptores de las aurículas, ¿m? Captan ese cambio, ¿no? Es en este caso aumento de volumen sanguíneo, aumento de presión arterial, y que va a desencadenar que el sistema cardiovascular disminuye el volumen minuto y los riñones excreten más sales y orina, ¿no? Y con eso disminuimos volemia y regulamos la osmolaridad y se elimina líquido extracelular y tanto intracelular también. Con esto se disminuye la presión arterial. Entonces, ahora un poquito de esto, alteraciones. A ver, ¿no? ¿Qué pasa con la osmolaridad y el volumen, no? Si, por ejemplo, se bebe gran cantidad, o sea, un aumento en el volumen por beber mucha agua. Al beber gran cantidad de agua va a disminuir la osmolaridad. Cuando bebemos mucha cantidad de agua. Ahora, si se ingiere una solución salina isotónica, o sea, el suero fisiológico que conocemos, si ingerimos el suero fisiológico, no va a haber cambio porque aumenta agua, pero aumenta osmolaridad. Entonces, aumenta la volemia por ingerir este suero fisiológico, pero la osmolaridad no cambia, porque está en una solución isotónica. Ahora, si se ingiere una solución salina hipertónica, o sea, mucha sal, ¿no? Mayor concentración de solutos, pero también se aumenta agua, se bebe agua, habrá aumento de volemia y aumento de osmolaridad. El volumen, la volemia no cambia cuando, ¿no? No cambia, por ejemplo, a ver, si el volumen no cambia, pero disminuye la osmolaridad, cuando se reemplaza pérdida de sudor con agua corriente. Agua corriente, porque la pérdida de sudor se pierde agua. Sí, pero si es agua corriente, no va a cambiar en gran medida. O sea, sí, no cambia el volumen porque se perdió agua en el sudor, pero se reemplaza bebiendo agua corriente. Esta agua corriente no tiene suficientes electrolitos, entonces, pues va a haber una ligera disminución de la osmolaridad en el medio interno. Y sin cambios en el volumen, ¿no? Si no cambia el volumen, no se ingiere líquidos, no hay cambio en la osmolaridad, bueno, entonces no es lo normal. Si se come sal, bastante sal, por ejemplo, en alimentos, comemos, por ejemplo, les decía popor con sal, ¿no? Sin beber agua, el volumen no cambia, pero aumenta la osmolaridad. Ya hemos visto mecanismos, ¿no? Para buscar eliminar esta sal, la sed y mecanismos renales, ¿no? Ahora, si disminuye el volumen, ¿no? Por ejemplo, hay deshidratación, pero la compensación es incompleta, ¿no? A veces disminuye el volumen, pero se toma agua sin sales, ¿no? Entonces, pero se toma insuficiente, ¿no? Entonces hay una compensación incompleta de la deshidratación. La hemorragia es perder, pues, volúmenes de sangre. Entonces disminuye la volemia.
pero la osmolaridad no cambia porque eliminas volúmenes completos, unidades o, ¿no? de sangre, el cual ahí pierdes tanto agua como electrolitos. En cambio, la deshidratación por sudor o diarrea también puede haber simplemente deshidratación. Pierdes volumen de agua, pierdes agua, ¿sí? Por sudor o diarrea, por ejemplo, ¿no? Pero al disminuir solo, básicamente, principalmente agua, no hay mucho cambio en la osmolaridad. Bueno, y aquí está la compensación cuando hay una deshidratación, ojo, deshidratación grave, ¿no? Entonces, bueno, esta marcada deshidratación pues hace que notoriamente disminuye el volumen sanguíneo y disminuye bueno, como consecuencia obviamente disminuye la presión arterial, ¿sí? Muy bien. Al disminuir también puede aumentar la osmolaridad, claro que sí. Entonces aquí vemos cómo responde, ¿no? Vemos las respuestas a nivel cardiovascular primero. Los receptores captan la caída de presión arterial. ¿Listo? Y entonces a través del cardiovascular, centro cardíaco cardiovascular, ¿qué se hace? Se estimula la vía simpática, se inhibe la vía parasimpática, se estimula la vía simpática para que el corazón aumente la fuerza cardíaca, o sea, aumente la frecuencia cardíaca, perdón, y incremente también la fuerza de contracción del corazón. Por otro lado, también la vía simpática estimula para que las arteriolas, todas las arteriolas periféricas, ¿no? de nuestro organismo, generen vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica y por lo tanto aumentan tensión arterial. Por este lado del corazón aumentó gasto cardíaco, por acá hubo mayor resistencia periférica. Son dos factores que harán que aumente la presión arterial. ¿Mm? ¿Qué más puede aumentar la presión arterial? El aumento de volumen. ¿Y cómo se ve esto, no? Este asunto del aumento de volumen. Sigamos los pasos hacia los mecanismos hipotalámicos. Los mecanismos hipotalámicos captan aumento en la osmolaridad por los osmorreceptores hipotalámicos. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿Cómo se capta esto? Hay receptores de la aurícula, pues, ¿no? Aumento en cuanto a volumen. Y también varios receptores carotídeos y aórticos. Todos ellos captan, llega el mensaje al hipotálamo. Y el hipotálamo, por un lado, va a estimular la sed, ¿no? Va a activar el mecanismo de la sed. ¿Ok? E ingerimos agua. De esa manera, al ingerir agua, también se aumenta el volumen. ¿Qué más? Aquí también que estimula, ¿no? Se estimula, entonces, más significa estimular, ¿no? Hipotálamo aumenta la liberación de vasopresina o ADH, ¿sí? Para que en la nefrona distal se estimule la reabsorción netamente de agua. Y acá tenemos otros mecanismos. Hablamos del mecanismo de renal. El mecanismo renal nos dice, ok, si disminuye el volumen, disminuye presión arterial, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa, al disminuir la tasa de filtración glomerular, o sea, haber vasoconstricción en la arteriola aferente, ¿qué conseguimos? Conservar el volumen para que haya menor diúresis, ¿ok? Y por este otro lado, el sistema renina-angiotensina se va a estimular, ¿no? Porque baja el volumen, baja la tensión. ¿Qué otro estímulo? Simpático. ¿Qué otro estímulo? La baja de flujo captado en la mácula densa. La mácula densa lo captó porque baja la tasa de filtración glomerular. Eso es un estímulo para que las células granulares o yuxtaglomerulares liberen renina. La renina pues activará el angiotensinógeno, ¿no? Como angiotensina 1, la ECA hacia angiotensina 2 y luego llega a la corteza suprarrenal para que la aldosterona, ¿no? En la nefrona distal estimule reabsorción de sodio y secreción de potasio, ¿no? Y al reabsorber sodio también pues se reabsorbe agua, ¿no? Y bueno, con esto provocamos disminución. Acá, perdón, ¿no? Acá inhibimos, estoy aquí. Inhibimos, ¿no? La que es
la producción de aldosterona. Acá estimulamos, sí, sí, aquí está, disculpen, aquí yo seguí por apurar, pero aquí vamos con calma. Les decía que el sistema renina-angiotensina estimula la corteza suprarrenal, es cierto, pero ojo, si yo estimulo la corteza suprarrenal, va a haber reabsorción de sodio y reabsorción de agua. Sí, nosotros queremos reabsorber agua, sí, pero si reabsorbemos sodio, vamos a aumentar la osmolaridad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace aquí? Hay un mecanismo, ¿no? Se aumenta la osmolaridad y nosotros estimulamos la liberación de aldosterona. Eso sería contraproducente, o sea, porque si yo aumento la osmolaridad, luego pues viene la corteza suprarrenal y va a liberar más aldosterona, aumento más todavía la osmolaridad. Entonces, si bien es cierto, la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona, ojo, miren acá, pero el aumento de osmolaridad inhibe a la corteza suprarrenal para que baje los niveles de aldosterona. De modo que la nefrona distal baje la reabsorción de sodio, porque el objetivo aquí es bajar osmolaridad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con este último mecanismo para no contradecir, porque la deshidratación, como les decía, se acompaña con aumento de osmolaridad. Y para detener este proceso, pues aquí se dan procesos de inhibición para que no se reabsorba mucho sodio. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Entonces, por acá son mecanismos conocidos, pero les decía, la novedad está aquí, ¿no? El bloqueo del aumento de osmolaridad aquí en la corteza para que no se libere aldosterona y para que no haya mucha reabsorción de sodio y se pueda bajar la osmolaridad, ¿no? Cuidado con ese último evento. Lo demás ya está integrado y conocido por ustedes. Ok. Eh, ¿Listo? 11:40. No sé, ustedes me dirán, seguimos, no, con el... Tenemos entonces un descanso, ¿no? 11:40, bueno, 11:45 es para luego continuar. Entonces ya tengo también la otra diapositiva. ¿Están grabando? Sí. Porque vamos a parar, ¿no? Como vamos a parar un rato para lo que es el descanso, entonces mejor hay que parar esta grabación. Ah, ya, doctora, sí, yo lo